Les voy a mostrar cómo podemos configurar rápidamente un cuestionario y para ello lo que vamos a hacer es, de acuerdo al banco de preguntas que ya tenemos configurado, como ya dijimos en otros cursos anteriores, lo importante que es tener las preguntas organizadas dentro de una categoría. En este caso, yo voy a usar una categoría de ejemplo y vamos a entrar a esta categoría que vamos a utilizarla para configurar un cuestionario. En esta categoría yo tengo varias preguntas en las cuales a mí me interesa, por ejemplo, que ya que tengo 16 preguntas, y a mí me interesa, por ejemplo, crear un cuestionario donde tenga 8 preguntas, ¿sí? O 10 preguntas, pero que esas 10 preguntas, cuando las vayan a utilizar en el cuestionario y cada vez que abra un estudiante, vayan modificándose aleatoriamente, no sean siempre las mismas, más allá del orden en que están, se genere ese cuestionario con diferentes preguntas de esas 16. O sea, siempre va a tomar 10 preguntas de esas 16. Para eso, simplemente lo que vamos a hacer es, dentro del curso, vamos a crear ahora una actividad, cuestionario. Entonces, vamos a agregar una actividad. Me voy aquí a agregar cuestionario. Solamente vamos a configurar, en este caso, vamos a colocarle cuestionario aleatorio, ¿sí? Vamos a poner las preguntas serán 10 de una categoría que cuenta con 16 preguntas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos creado esa actividad, vamos a guardar y vamos a hacer como habitualmente lo hacemos, que hacemos un clic sobre ese cuestionario. Ahora lo vamos a poder editar para agregar las preguntas. Entonces, cuando yo voy a agregar las preguntas, lo que voy a indicarles es lo siguiente, que voy a reordenar las preguntas al azar, o sea que todas las preguntas se van a mostrar luego en diferente orden. Y que voy a agregar las preguntas, pero las preguntas dice una pregunta aleatoria, ¿sí? Si bien dice una pregunta aleatoria, yo voy a indicarle que voy a usar la categoría donde yo tengo las preguntas que me interesan. Esa categoría, por supuesto, como ya hemos dicho, la cargamos con todas las preguntas que queremos. Seleccionamos esa categoría donde están las preguntas. También podemos elegir que traiga las preguntas de otras subcategorías, o sea que podemos tener mucho más amplio nuestro banco de preguntas. A pesar de que vamos a utilizar 10, podemos elegir que esas 10 varían dentro de un banco de preguntas que puede ser 40 o más preguntas, la cantidad que sea. Lo que vamos a decir simplemente es esto: vamos a elegir 10 preguntas. Entonces yo tengo una categoría donde en mi caso tengo 16. Podría tener en esta categoría muchas más. Yo podría crear una categoría y dentro de ella crear subcategorías donde podría cada subcategoría ponerle diferentes temas, el tipo de preguntas. Entonces todas esas las tendremos dentro de una categoría padre, y entonces de esa manera, con solo colocar incluir también preguntas de esa subcategoría, me va a incluir mucho más preguntas. Yo, por ejemplo, si hago clic aquí y hay otras subcategorías, fíjense, aquí dice 16. Si yo tuviera otras subcategorías dentro, me seleccionaría, por ejemplo, muchas más. En este caso no tengo ninguna ahí dentro. Si no, si yo elegiría, por ejemplo, por defecto, elegiría esta tiene 12, pero hay muchas más subcategorías. Entonces se va a ampliar aquí y aquí tendría 43. Fíjense, 43. En mi caso, si yo elijo curso entorno virtual, dejo seleccionado esta opción de pregunta de subcategoría y aquí me dice que tengo 16, no tengo otras dentro. Ahora, lo que voy a elegir simplemente es número de preguntas que voy a usar en ese cuestionario. Le dije que 10. Listo, entonces lo que me va a agregar son
10 preguntas aleatorias. Ya las carga, ahí las tenemos cargadas. Y que a su vez de que son aleatorias y las va a buscar aleatoriamente dentro de esa categoría, las va a reordenar cada vez que el alumno abra el examen. Con eso ya tenemos creado nuestro cuestionario aleatorio. Ahora, si volvemos al cuestionario aleatorio, vamos a poder previsualizar el mismo. Y aquí tenemos las 10 preguntas. Y fíjense, pregunta 1. Voy a elegir pregunta 2. Observen el tipo de pregunta, ¿sí? Bueno, ya vieron la primera, que tiene esta imagen. La segunda, perdón, que tiene esta imagen. La primera tiene otro tipo de pregunta, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a elegir, por ejemplo, para mostrarle una nueva previsualización, que es lo mismo que haría si otro alumno abre el cuestionario. Yo voy a elegir una nueva previsualización. ¿Qué pasaría si se abre otro cuestionario? Y fíjense, la 1 ya cambió. Es otra. Quizás las dos puede coincidir o no, pero ya vemos que aleatoriamente se están generando diferentes preguntas. En este caso son 10. De un banco de preguntas que en mi caso eran 16. Y podría ser mucho más si incluimos subcategorías. Por eso es importante crear la categoría, subcategorías o que simplemente es crear categorías con diferentes temas y luego subirla o bajarla para que quede dentro de una categoría padre. Entonces de esa manera podemos luego utilizar ese banco de preguntas para generar aleatoriamente este cuestionario.